Hola a todos, mi nombre es Elina Pietroviasi, militante de Sociales Grande y estudiante avanzada en la carrera de Ciencias de la Educación. Hoy vamos a abordar el texto Democracia y Ciudadanía, responsabilidad de los comunicadores, el papel de la comunicación en la construcción de una sociedad inclusiva. El texto en sí es un texto relativamente sencillo. Vamos a ir yendo en el mismo orden que plantea el autor, arrancando con la importancia de la comunicación en las democracias modernas, el contexto específico de América Latina, las desigualdades, las crisis políticas, la ciudadanía como concepto integral, los derechos políticos, civiles y sociales. Bueno, para empezar entonces a entender que hoy estamos claramente ante una crisis de la política, ¿no? Hay una desconfianza en general, mucha gente piensa que en verdad las elecciones que hagan a través del voto en verdad no tienen importancia y todavía le brinda menos importancia a lo que realmente sería en una democracia la participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la mayoría de los habitantes, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos habitantes desconocen los roles de los diputados, de los senadores, las actuales discusiones que están hoy en el Congreso y demás. Entonces, ese es un poco el contexto en el que se encuentran insertas la ciudadanía, ¿no? Hablamos de ciudadanía e inmediatamente hablamos de democracia, en tanto entendemos que son los sujetos que están habitando a la democracia. Y sin embargo, hablar de democracia, perdón, no es solo hablar de una forma de elegir gobiernos. Es un modo de vida que garantiza los derechos para todos. Entonces, como venimos hablando, em, hablar de democracia implica hablar de estos tres tipos de derechos que tenemos acá, los civiles, los políticos y los sociales. Pero para poder realmente ejercer estos derechos, particularmente en Latinoamérica, nos encontramos con una serie de obstáculos, dice el autor. La pobreza y las desigualdades son barreras para el ejercicio de estos derechos. Entonces, acá la pregunta que nos podemos hacer es cómo hacer para que todos los ciudadanos y las ciudadanas gocen de aquellos derechos que consideramos como básicos. Eh, y lejos de una de las posibles respuestas que a veces se encuentran es garantizar la equidad, ¿no? No garantizar necesariamente a todos lo mismo, sino lo que cada uno necesita. Y el Estado en este caso sería el responsable de garantizar esa igualdad. Pero la verdad es que la ciudadanía no puede ser reducida solamente a los derechos políticos, a los que entenderíamos como, eh, por ejemplo, el derecho a votar. Eh, pero sumado a esto, la realidad es que no podemos tampoco hablar de ciudadanía en nuestro caso y de cómo se encuentra obstaculizada sin hablar del impacto que tuvo la dictadura, particularmente en la Argentina, pero en toda la América Latina. A través del terrorismo de Estado, de la desaparición de personas, de la tortura, se forjó una generación no interesada también por una cuestión de seguridad en lo que representa la política, ¿no? Mucha gente le tiene miedo también a la política y en cierto modo es por esto, porque hubo una política de Estado en los años 70 y 80 que se encargó de que la ciudadanía realmente no sepa cómo ejercer sus derechos o que los desconozca. Y acá estoy tapando una partecita del PowerPoint. Lo ocurrido en los años 70 y 80 tiene que ver con un proyecto deliberado que cambió las bases del modelo económico. El contexto histórico en los años 70 y 80 y las consecuencias fueron la desarticulación social, la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza. La dictadura, como un plan económico de políticas neoliberales, se encargó de permitir que los más ricos sean más ricos y los más pobres más pobres, naturalizó unas situaciones laborales que hoy todavía las acarreamos, ¿no? Y por supuesto también la de desarticular cualquier tipo de resistencia. Entonces, durante estos años vamos a ver una fuerte persecución hacia los sindicatos o a cualquier forma de organización que tenga la sociedad, ¿no? Sabemos también que los clubes cumplen funciones muy importantes en lo que son los barrios. Em, entonces, hoy en día la realidad es que la democracia que tenemos se encuentra consolidada en tanto es cierto que
que no hay, como dice ahí, no hay malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia. Y la democracia que tenemos es una democracia imperfecta. Incluso muchas veces, el texto mismo lo dice, eh, muchos ciudadanos si un gobierno no cumple sobre todo con promesas relativas a la economía, o si tiene una economía con inflación y demás, el pueblo no necesariamente se opondría a destituir a ese presidente y que en su lugar asuma otro. Y lo que el texto dice es que en verdad, si es una dictadura, pero la economía se mantiene organizada, lo más probable es que el pueblo latinoamericano tienda a aguantar, ¿no? Em, entonces, en realidad lo que nuestra democracia necesita hoy en día, dice el texto, son instituciones fuertes y una participación activa, que hoy en día claramente la participación ciudadana es algo que falta. Y es en base a esto que hablamos de una ciudadanía integral, ¿no? Em, Voy a citarlo porque me parece que el texto es mucho más claro. La ciudadanía integral es entendida como el derecho de los ciudadanos a acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado. De esta perspectiva, la democracia supone una idea del ser humano y de la construcción de la ciudadanía, es una forma de organización del poder que implica la existencia y un buen funcionamiento del Estado, implica una ciudadanía integral, esto es, el pleno reconocimiento de la ciudadanía política, la ciudadanía civil y social, es una experiencia histórica particular en la región que debe ser entendida y evaluada en su especificidad, es decir, se entiende que cada democracia es distinta y eso está bien. Tiene en el régimen electoral un elemento fundamental, pero no se reduce a las elecciones. Pensemos que hoy en día, eh, y la mayoría de los ciudadanos, primero, no le da mucha importancia a votar, pero piensan que con votar ya es suficiente. Y la realidad es que la democracia es el gobierno del pueblo y por ende el pueblo tiene que tener un rol activo en lo que es la toma de todas las decisiones. Y muchas veces, en verdad, los ciudadanos van a votar sin entender cuándo están votando, por ejemplo, para un consejero escolar, o qué hace un consejero escolar. Entonces, agrega también la preferencia de los ciudadanos por la democracia es relativamente baja, que gran parte de los latinoamericanos y los latinoamericanos valora el desarrollo por encima de la democracia, e incluso le quitaría su apoyo a un gobierno democrático si éste fuera incapaz de resolver sus problemas económicos. Y eso es justamente lo que venimos hablando. Se trata de que en toda la población existe un temor, una despolitización, una desarticulación de las organizaciones políticas y sociales. Eh, Hay una pérdida en la capacidad de reacción, en la creatividad política. Pensemos que intentaron matar a Cristina y, sin embargo, no se logró la respuesta desde las organizaciones políticas que se esperaba desde el movimiento. Eh, Existe un gran escepticismo frente al sistema político y en general se cree que este no sirve para nada. Y el hecho de que la política hoy en día haya como una profesionalización, como se dice en el texto, tampoco ayuda. La gente ve la política y ve la democracia como algo alejado y algo a lo que en verdad no puede participar. Y los liderazgos y las dirigencias se ven afectados por todo esto, ¿no? Entonces nos encontramos con que en verdad no existen líderes muy fuertes, salvo algunas excepciones, como puede ser Lula en Brasil. Incluso podemos pensar que Milei hoy es un líder fuerte y sin embargo se intenta correr de lo que es la política, ¿no? Como si él no fuese un político más, justamente porque la sociedad en sí no cree en la política y también eso lo lleva a él a aislarse. Pero volviendo un poco entonces al texto, es fundamental que em, la comunicación en la democracia es uno de los pilares porque uno no puede elegir un candidato si en verdad no conoce, por ejemplo. La relación entre la comunicación y la democracia es total. No puede haber democracia sin comunicación. Y además tenemos que asegurarnos que el acceso a la comunicación sea igualitario. Y esto implica no tanto, no solo el poder recibir la misma información, sino también el poder de ser comunicadores. Y ahí es donde entra en juego la participación ciudadana, ¿no? Entonces, por ello habla de la promoción del diálogo y la participación ciudadana.
La comunicación permite la apropiación de los saberes sociales, la comunicación como proceso de intercambio simbólico y la importancia de los actores sociales en la generación de los proyectos colectivos. Em, la realidad es que la comunicación nos permite a todos nosotros interiorizarnos en aquello en lo que somos partícipes ya, ¿no? Somos partícipes de una sociedad y sin embargo no participamos de asambleas o de reuniones y se nos presenta como algo sumamente lejano. Y la realidad es que esta esfera de lo público es una responsabilidad de todas y requiere de una participación activa y mancomunada del Estado y de la sociedad civil, es decir, la sociedad civil siendo nosotros. Eh, Solo, como dice el texto, solo se puede comunicar eficazmente cuando existe claridad sobre el proyecto social, cultural, político y sobre el modo de intervención que éste exige. Y la realidad es que, como dije recién, los liderazgos, las organizaciones políticas, tampoco tienen muy en claro cuál es su proyecto social, cultural y político. También esa podríamos pensar que es una de las razones del triunfo de Milei, que fue claro en su comunicación y expuso un proyecto político. Después podemos discutir si cumplió o no con sus promesas electorales o qué opinamos acerca de ese proyecto. Pero la realidad es que una de las razones por las que hoy puede costar esta esfera de la comunicación es porque en verdad no se sabe qué comunicar. La comunicación no se define por los medios que usa, sino por el sentido del proyecto que busca comunicar y movilizar. O sea, no importa si lo haces por redes sociales o si lo haces por televisión, lo que importa es el sentido. Entonces, tomando en cuenta esto, la comunicación puede ser usada para potenciar las intervenciones dadas desde otras áreas, es decir, para apoyar una intervención particular, como intervención en sí misma, es decir, la comunicación usada para movilizar sectores específicos de la población. La democracia necesita de la información y de la comunicación para cumplir con sus objetivos. La información y la comunicación requieren hoy de la vigencia de valores y formas democráticas para poder realizarse como un derecho básico y fundamental para todos los ciudadanos. Pensemos que el tiempo en el que no se legisló también la comunicación, como a principio del siglo, una de las cosas más, los oligopolios o los monopolios eran con el grupo Clarín representó un problema en la comunicación. Y poder garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas es una responsabilidad del Estado. No hay democracia sin comunicación democrática y a la inversa, no hay comunicación democrática sino en el marco de la democracia. Ambas se necesitan mutuamente y se construyen de manera conjunta en el quehacer de los pueblos y de las culturas. Fíjense, esto es fundamental. No puede haber democracia sin comunicación porque entonces no podríamos elegir, pero a la vez no podría haber una comunicación democrática sin una democracia. Entonces, una verdadera comunicación democrática se apoya en el acceso irrestricto, es decir, que todos los ciudadanos podamos acceder a la información pública para que ésta pueda ser usada como insumo para incidir en las decisiones políticas y culturales. Y además, en la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a oportunidades de comunicación en los medios públicos. Em, Esto se logró muy bien con la ley que permitió que parte del espectro radiofónico sea utilizado por las radios comunitarias, uno de los proyectos de ley de Cristina también. Pero bueno, la responsabilidad de los comunicadores entonces. La comunicación, los comunicadores están llamados a colaborar en la construcción de estrategias que incluyan a los marginados. Es una responsabilidad ética que tienen y además es una necesidad de estrategias de comunicación inclusiva. Como dice el texto, la democracia es un proyecto que se aprende y que se comunica, en el que se necesita educar y que tiene que ser comunicado para lograr consensos y legitimidad en el conjunto de la sociedad. La comunicación permite la apropiación de los saberes sociales, como dijimos antes. Los actores sociales saben más de lo que nosotros les reconocemos y más de lo que ellos mismos admiten saber. Y es fundamental acá recuperar la memoria de las comunidades, porque ¿cómo vamos a hablar de una democracia que sea específica de cada contexto si no se permite que esas comunidades tengan memoria de quiénes son? Una de las cosas que justamente se intentó borrar acá en la dictadura fueron partes de nuestra historia. Y la memoria es un órgano vivo que tenemos que trabajar. La esfera pública es el lugar de la construcción del sentido social.
Es preciso garantizar el acceso igualitario a las fuentes de información y a las condiciones de producción de mensajes equivalentes para todos los actores. La alteridad es esencial a la comunicación en la sociedad. La comunicación es democrática cuando los distintos actores generan mensajes y producen sentidos de su identidad. Esto hace que la comunicación sea siempre asimétrica, o sea, em, tanto por el lugar distinto que cada uno de los actores ocupa en el proceso, como por las condiciones materiales de producción, como por las particularidades propias de cada uno de los actores. Lo fundamental acá es entender que esta comunicación que me va a transmitir a mí, en este caso, un otro, va a ser diferente, me va a transmitir un mensaje diferente, y yo me tengo que enriquecer de esa diferencia, de esta interacción que tenemos el uno con el otro, ¿no? Porque es viceversa también. Se supone que yo también tengo el acceso a poder decir lo que yo pienso y a comunicarlo, que no es solo una opinión personal, no estamos hablando de la opinión personal, estamos hablando de algo mucho más poderoso y articulado que eso, ¿no? Estamos hablando de discursos mucho más potentes que eso. Bueno, y los medios de comunicación son un recurso para la generación de un proyecto democrático, son facilitadores de la interacción cultural entre los actores, y eso es algo que tenemos que utilizar. La esfera pública es el lugar de legitimación de los actores sociales populares a través de la comunicación. Eh, entonces es fundamental que las organizaciones populares y las organizaciones de base tengan acceso a los medios, como es el caso de la Garganta Poderosa, para poder también transmitir su realidad. Eh, Así que para ir concluyendo, no solo los que trabajan en los medios son comunicadores, también son aquellos que sirviéndose de las herramientas y los recursos propios de la comunicación están en capacidad de hacer contribuciones a la vida de los grupos, las empresas, las comunidades y las instituciones, ya sea para desentrañar y comprender mejor la realidad de cada una, ya sea para apoyar a la construcción de esos mismos colectivos. Toda la sociedad se ha puesto frenéticamente a hacer lo mismo, pero los periodistas siguen creyendo que ellos son los únicos. Y la realidad es que hoy en día todos somos comunicadores y todos tenemos las herramientas al alcance de la mano para hacerlo. Entonces, esto quiere decir que la tarea de los comunicadores sociales, lejos de estar ligada exclusivamente a lo mediático, es decir, a los medios de comunicación, se abre como resultado de las prácticas sociales, pero también de las demandas de la propia sociedad. O sea, la sociedad le demanda cosas a los comunicadores, le demanda que exprese su realidad. Eh, y bueno, ahí es donde entra en juego también esa interacción cultural. Y el texto concluye diciendo, me atrevería a decir que pueden ser definidos, haciendo referencia a los comunicadores, como los articuladores de los saberes y sentidos presentes en la sociedad y facilitadores del diálogo público en la esfera pública. Ese es el rol que tienen los comunicadores. Y fíjense lo fundamental que es. Tienen que articular los saberes y los sentidos que están en toda la sociedad y facilitar que en la esfera pública ese diálogo acerca de esas realidades también se dé. Y eso es una función que tienen que cumplir desde la base los comunicadores. Por eso, dice el texto, creo firmemente en que la tarea de los comunicadores hoy está estrechamente ligada a la consolidación de la participación y a la construcción de una nueva ciudadanía, que exprese la demanda, pero también los sueños y las utopías de muchos sectores sociales que hoy no consiguen hacerse visibles en nuestras sociedades. Para concluir, entonces, la comunicación es esencial para la democracia. No puede ser una sin la otra. El papel de los comunicadores es fundamental en la garantía de los derechos y de la inclusión, porque son los que permiten mostrar toda esa realidad. Y son también los que permiten construir una democracia más participativa, que es, por ende, una tarea comunicacional. Bueno, espero que les sirva el video para abordar el texto. No se olviden de que también tienen que leerlo ustedes, hacer sus resúmenes, pero cualquier cosita los acompañan por WhatsApp. Seguimos grabando videos en pos de militar por una inclusión educativa. Creemos en educación pública, gratuita y de calidad y sobre todo inclusiva. Mi nombre es Elina, nos vemos la próxima.